Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. En una vida pues tan ocupada como la que tenemos, con la que vamos, pues siempre que venimos a la Eucaristía, a la misa, pues hacemos algo en el camino, que nos ponemos a escuchar la palabra de Dios y le pedimos al Señor poder entenderla y poder llevarla a nuestra vida. Claro, a veces para entender la palabra de Dios hace falta alguna que otra explicación, y como tenemos tan poquito tiempo, pues hay que optar por explicar una cosa u otra. Si os habéis enterado de la segunda lectura que habla del soltero y de casa, el soltero tiene menos preocupación que la soltera. Claro, si no se explica bien, alguno puede decir: a mí me lo va a decir. Ahora me lo dice, ¿no? Tiene mucha profundidad, pero no podemos explicar que vamos a explicar otras cosas. La primera lectura es uno de los libros de ese conjunto de 5 que llamamos el Pentateuco, una palabra muy rara. Antes los libros no son como estos que tenemos, no había papel, estaba el pergamino, estaba la piel, entonces se enrollaba, en vez de cerrarlo, se enrollaba y se metía en unos cartuchos. Pentateuco significa 5 rollos, que son los 5 libros primeros que están en la Escritura, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es la lectura que nos trae aquí. En ella vemos cómo el pueblo pide a Moisés alguien que hable en nombre de Dios, y de cómo Dios le regala la figura del profeta, que habla en nombre de Dios. Por un lado, el profeta tiene que servir a la palabra de Dios, es servidor de la palabra de Dios. En todo momento tiene que decir lo que Dios le diga, y no, por supuesto, lo que le venga en gana al profeta. Por otro lado, el pueblo está obligado a escucharle como si a Dios mismo escuchara, puesto que el profeta habla en nombre de Dios. En el Evangelio vemos a Jesús hablando en la sinagoga de Cafarnaúm. Cafarnaúm es algo precioso. La ciudad en sí es preciosa, pero lo que significa aldea del consuelo, significa Cafarnaúm. Hay algo que suscita el interés de los que escuchan a Jesús. Dice el Evangelio, y es que habla con autoridad. Es la autoridad que le da a ser el Hijo de Dios. Es la autoridad que le da el tener esa experiencia de Dios Padre que tiene. Es la autoridad que le da el ser una persona coherente con lo que dice. Y Dios nos habla y nos sigue hablando a través de, no de forma directa. Dios, afortunadamente, pues no nos habla de forma directa, escribe un correo, y nos llama por teléfono. Él se hace presente en mediaciones, a través de otra forma que nos permite escuchar a Dios. Vamos a poner algunos ejemplos de estas mediaciones. Es decir, de lo que ordinariamente Dios utiliza para comunicar
comunicarse con nosotros. Algún ejemplo. La Eucaristía, lo que estamos celebrando ahora, donde se hace presente, real y verdaderamente. Otro ejemplo, la palabra de Dios, que hemos leído, que está en la Biblia, que se mantiene viva aunque se haya escrito en el lenguaje y en la cultura propia de otras épocas y de otros lugares. Otro ejemplo, la Iglesia, que para nosotros se concreta en nuestra parroquia, que siendo santa, porque lo es, y pecadora, porque estamos nosotros, yo el primero, en la presencia de Dios, en medio de las plazas de nuestro pueblo, de las calles de nuestro pueblo, de los hogares de nuestro pueblo. Otro ejemplo que puede resultar más raro, los acontecimientos de nuestra historia, los más relevantes que hayan ocurrido en nuestra historia y los más cotidianos. Dios nos habla también a través de los acontecimientos. Otro ejemplo, aún más raro, nuestras mismas emociones, nuestros mismos sentimientos, nuestros mismos estados interiores pueden ser profetas, pueden ser mensajeros de Dios. Y uno que es muy evidente son las necesidades y los necesitados de nuestro tiempo. Pues dice el Evangelio que lo que hagamos a uno de ellos, a Dios mismo, se lo estamos haciendo. Pero escuchar lo que Dios nos dice a través de las mediaciones, no sabemos por qué, pero no es ni inmediato, ni siquiera fácil. No es fácil. Por mucho que nos preguntemos por qué, no lo sabemos, pero no es fácil. Hay algo que se nos presenta como fundamental para poder escuchar a Dios, que una palabra rara es lo que le llamamos la interioridad, que es ser personas profundas. Y esa interioridad, entre otras cosas, se gana a base de lo que llamamos oración. Como cristianos que somos, en cierto modo, todos tenemos algo de profeta. Cuando nos bautizan, dice, para que entres a formar parte de Cristo, sacerdote, profeta y rey, se nos dice en el bautismo. Estamos llamados, por un lado, a conocer a Jesús de corazón, con intimidad, y por otro lado, a hablar de Él. Hablar de palabra, pero también hablar de vida. Que nuestra vida diga sin palabras que queremos seguir a Jesús, y que nuestras palabras, que están llenas de vida, lo puedan anunciar, pero con autoridad. Por eso, para ser profeta, tenemos que cuidar 4 aspectos que os expongo de forma práctica. A algunos les parecerá eso nada más. Bueno, un mínimo. Primero, que cada día nos hagamos un poquito mejor con nuestra fe. Y para ello se podrían hacer muchas cosas. Pero fijaros qué mínimo tan mínimo. Si leyéramos al menos a la semana, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la hojita diócesis sería maravilloso. A lo largo de la semana, muy mínimo. Segundo, que cada domingo celebremos la Eucaristía. Los que estáis aquí lo hacéis normalmente. Y que periódicamente podamos también participar de otro sacramento donde se da otra gracia, que es el sacramento del perdón, de la reconciliación. Tercero, como se trata de vivir, mira que al final del día me pregunte por lo menos, yo he vivido hoy según los valores del Evangelio. Y cuarto, que todos los días dediquemos unos minutitos a hablar con el Señor. Y si podemos leer el Evangelio del día, pues mejor que mejor. Le pedimos al Señor pues, que seamos sus profetas y le damos las gracias